yo estoy sorprendido del nivel de intolerancia, ¿no? Ninguna margen de libertad. Él no tiene el concepto de libertad. Yo tengo 6 hijos, mis hijos son libres, yo los he criado en libertad. Unos siguen mis ideas y otros no. Yo no voy a reprimir ni dejar de querer a ninguno de ellos porque piense distinto a mí. Pero el cariño por ellos tampoco me hace a mí desviar de mis propias convicciones democráticas que las he tenido de toda la vida. Entonces, creo que ese nivel de intolerancia, más que el golpe contra mí, que de paso le agradezco porque me pone ahí que lidero las marchas, yo no lidero nada, yo comparto con un colectivo de gente, ¿no? Y asisto con un puñado de apristas que siempre estamos atentos a estas cosas. Es el pánico de perder el poder, diría yo, ¿no? Como usted dice, está desatado realmente este sujeto que sabe que si pierde el poder, el segundo paso para él puede ser la cárcel, puede ser, ¿no? Si es que esperemos a ver cómo se desenvuelven las cosas, pero evidentemente creo que es muy nefasto para el Perú la participación de un sujeto de este tipo, no solamente porque los antecedentes penales que tiene, sino por el dogmatismo ideológico que pretende imponer a sus asociados o aliados, ¿no? A mí también me ha parecido desde el día de ayer que en realidad es nocivo. El presidente Castillo debería separarse de él porque tiene unas ideas retrógradas, pero en realidad necesitamos una tranquilidad para que el presidente Castillo pueda en realidad decidir y gobernar en favor de todos los peruanos. ¿Usted cómo ve en realidad esta coyuntura? En primer lugar, quiero preguntarle, ¿lee igual que yo? ¿Cree que esto es una separación, una ruptura entre Cerrón y Castillo o no? ¿O es solamente pantalla? No. Creo que Mira, se nos ha ido. yo creo A que... ver, ahora sí lo veo. ¿Estamos teniendo complicaciones con el internet? Sí, ellos han tenido una relación electoral en la cual el señor Castillo asumió una serie de compromisos que quizás estaban más allá de sus propias convicciones, pero se la fueron imponiendo, como le han impuesto al gabinete. Por ejemplo, es un desatino haber nombrado ese gabinete, que no califica, ¿no? No califica, y eso lo dice la mayoría de peruanos. Entonces, el tema empezó pues con el pie izquierdo. O sea, en lugar de promover un gobierno que no iba a tener una luna de miel, ha podido buscar algunos mecanismos mínimos de consenso. Pero no se optó por ir al choque, pero yo presumo que más por imposición de Cerrón, porque fíjense cómo está de molesto porque sacaron al canciller, ¿no? Y si le mueven alguno mal, para él después la pérdida de la revolución. Entonces, yo creo que le hace mucho daño al gobierno y al país esa presencia. Por último, Cerrón, ¿qué representa políticamente? Le cuento, Karina, que nosotros hemos estado en esta semana anterior en Ica y en Arequipa. Y en ambos lugares el Partido Perú Libre convocó a sendas contramanifestaciones. En Ica tuvieron 40 personas y en Arequipa 80. No y eran las más, imágenes. No eran más, ¿no? Entonces, claro, hacen alaraca, ¿no? Ahí están las fotos, por supuesto, que demuestran objetivamente cuánta gente son, pero por supuesto tiran huevos, tomates, insultan, gritan. El gobierno necesita, el señor Castillo necesita esa turba de gente para que lo defienda, por favor, ¿no? Y ahora ha promovido una manifestación frente al Congreso para el día jueves. Bueno, ahí vamos a estar los demócratas, ¿no? A defender la democracia, el Estado de Derecho, y no permitir que esta gente tome la calle, ¿no? De manera violenta, porque como acostumbran a hacerlo, ¿no? O sea, es que no está en su chacra, ¿no? Ni en Huancayo lo quieren. Así es que ahí nos veremos el jueves, de todas maneras. ¿Usted cree que en realidad esto significa una ruptura? Él está haciendo todo lo posible para no caer en el olvido, para agarrarse del poder. Bueno, hasta ayer parecía una ruptura, pero ha habido un Twitter del señor Bermejo, que es muy cercano a Cerrón, que fue a Palacio de Gobierno, salió muy contento diciendo que no hay problema, que nada se va a cambiar, que todo sigue igual, ¿no? Entonces ya uno pone en duda si puede haber una ruptura. Puede existir ahí una brecha, una fisura, ¿no? Pero
hasta que no se concreten las cosas, ¿no? No podríamos hablar de una ruptura. Lo que sí hay es una prepotencia, porque esta reacción, esta disparada de mensajes del día de ayer son advertencias. Hay que verlo de esa manera. Usted se aleja de mí, usted va a ver, va a encontrarse, va a perder el favor popular, etcétera, etcétera. Y la verdad que el Partido Perú Libre es nada. Cada vez que ha participado no ha pasado el 1%, eso no tiene ninguna importancia. Lo que pasa es que el que ha ganado ha sido Pedro Castillo, no el Partido Perú Libre. Tenía ese símbolo, pero nada más. Entonces, aquí espero que hubiere, ¿no?, una ruptura definitiva que ponga pues al país en otra ruta. Él se queja de la hoja de ruta posible, no es hoja de ruta, es otra ruta, tiene que tomar otro camino. El señor Castillo, si quiere viabilidad, no puede ser que en menos de un mes esté en un nivel de desaprobación alto, se haya disparado el tipo de cambio. Y todavía, Karina, fíjese, se ufanan como si fuera un gran acto de gobierno que dos empresas mineras hayan pagado sus impuestos. Y permítame explicarle esto. Este es el gran favor que le ha hecho el gobierno a esas dos empresas mineras. ¿Por qué? Son 500 millones más de 5.000 millones de soles que tenía que pagar. Pero si lo convertimos al cambio de hoy, que es 4.10, en lugar del cambio de antes, las mineras se han ahorrado 176 millones de dólares. O sea, el Perú ha recibido el número de soles, pero ha recibido en la práctica 176 millones de dólares menos, gracias a la disparada del dólar proveniente de este descalabro gubernamental. Entonces, ¿cuál es el negocio del Perú? A las empresas mineras, ellos cobran en dólares y pagan en dólares. Ellos no han perdido nada. El que ha perdido es el Perú, el equivalente a 176 millones de dólares. Multiplíquelo por 4.10. Fíjate de lo que estamos hablando. Es un montón de plata. Ese es el tuit que usted nos decía. Mire, Guillermo Bermejo, hoy nuestro presidente Pedro Castillo me confirmó que vamos por el voto de confianza del gabinete. No piensa traicionar a su pueblo. Los cambios se harán cuando él los decida, sin ningún tipo de presión. Ojalá que los decida antes de que vaya al Congreso de la República. Fíjese, hay una cosa, Karina, que muy bien. quiero informar. No lo escucho. ¿Hay tiempo, un minuto? Discúlpame. Sí, fíjese. Hay un proyecto de ley, número 037, que ya está en camino, que dice lo siguiente: así como los parlamentarios que tienen procesos por terrorismo o apología de terrorismo no pueden integrar las comisiones de defensa y de inteligencia, tampoco pueden ser, la ley dice, ergo, tampoco pueden ser ministro de Estado. ¿Por qué? Porque como ministro de Estado tiene acceso a las informaciones clasificadísimas de inteligencia, más aún el primer ministro. Si es que el primer ministro recibe todos los días informaciones de inteligencia. ¿Cómo, si no puede integrar la comisión en el Congreso, cómo va a ser el jefe del sistema en el Ejecutivo? Entonces, cuando esa ley salga, así le den el voto de confianza, pasado mañana, ese gabinete se cae de todas maneras en menos de un mes. Entonces, la invocación al presidente es: señor Castillo, ¿para qué sostiene un gabinete que tiene los días contados? No tiene sentido, cámbielo de una vez. Cámbielo de una vez, eso es lo que le conviene al Perú. Lo que dice Cerrón, vamos a regresar con lo que comenzamos en sus tweets, es que usted está encabezando estas marchas. Como bien dice, no es usted, sino es un grupo de personas que están impulsando estas marchas. Pero yo he escuchado a muchas de estas personas que hablan de la vacancia. ¿Por qué se habla de vacancia? ¿Por qué no respetar el voto popular? ¿Por qué no dejar las cosas, ver cómo va el presidente Castillo con cambios que parecen ser necesarios con los antecedentes que tienen los ministros? ¿Pero por qué vacancia? A ver, vamos a ver. Primero, la vacancia, si fuere viable, si hubiera razones fundadas, requiere 87 votos que no existen. Esto hay que tenerlo muy claro, ¿no? Todo lo que hagamos tiene que ser dentro del marco constitucional, fuera no, ¿ya? Eso es como un principio. Así que cuando uno toma una actitud
digamos, adversa al gobierno, no estamos propiciando golpe de Estado ni llamando a los cuarteles, de ninguna manera. Los que tenemos convicciones democráticas acreditadas en el tiempo, no podemos hacer eso bajo ninguna condición. Entonces, hay un grupo, es verdad, que pueden ser más drásticos, quieren vacancia, o sea, reclaman, sienten que le robaron la elección, etcétera, etcétera. Yo creo que las cosas tienen que hacerse de acuerdo a los datos de la realidad. Ahora tenemos un dato de la realidad, el gabinete Bellido. Eso es lo que no puede pasar. Eso debe ser, el propio defensor del pueblo ha pedido que se reevalúe. Número 2, tenemos el intento de hacer una nueva asamblea constituyente. Eso no puede pasar. Ese es un objetivo político también, ¿no es cierto? Los que tienen como objetivo la vacancia, yo les digo, tranquilos, no hay una causal, no hay una causal. Lo que puede haber una causal si es que el gobierno se intentara, por ejemplo, hacer una asamblea constituyente al margen de las cosas, es si sale de la Constitución, la ciudadanía civil tiene derecho a la insurgencia, que es otra cosa. Ahora, en este marco de cosas, es muy importante decir, cuidado. Pero eso de la ciudadanía civil tiene derecho a la insurgencia, ¿no puede ser tomado como un llamado a la insurgencia y ya hablamos de cosas mayores? Bueno, eso está en el artículo 46 de la Constitución y yo digo, eso siempre y cuando se salga el gobierno del marco constitucional. Comete una inconstitucionalidad, la ciudadanía civil tiene derecho a actuar, ¿no? Eso dice la Constitución esta y la anterior. Lo que decía es lo siguiente, cuidado con la trampa de la doble rehusamiento de confianza, porque si eso nos lleva a la disolución del Congreso, Pedro Castillo tendría, y el lápiz completo tendría mano libre para gobernar por decreto durante 4, 5 a 6 meses, como hizo Vizcarra. En ese lapso tiene que convocar elecciones parlamentarias nuevas y como gobierna por decreto le puede dar facultades constituyentes a ese nuevo Congreso o elegir una nueva asamblea constituyente en paralelo. Entonces eso es una arena movediza muy peligrosa y yo espero que en el Congreso se actúe con mucha sensatez, con mucha ponderación, con mucha seriedad, no tiremos al país al vacío, tampoco permitamos que lo tiren otros, pero nosotros no contribuimos tampoco a una causa fuera de lugar, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería la salida? ¿Cuál sería la salida según las conversaciones que ustedes han salido con las personas de derecha que están, aunque ustedes no son de derecha, pero las personas que han estado impulsando en las calles esta oposición contra el gobierno? Yo diría que son demócratas, más que de centro, derecha o donde fuere, ¿no? Sino son gente que sabe lo que es la violencia terrorista, que no puede admitir que haya gente vinculada al terrorismo del gabinete o ministros que no califican. La solución para el primer tema, para el gabinete Bellido, es el proyecto de ley que le he comentado, porque si sobreviene la causal de que no puede ser ministro, ¿no? Una persona que tiene procesos, por ejemplo, investigatorios de terrorismo o de narcotráfico, deja el ministerio. Ese es el caso de Bellido. Tendría que dejar el ministerio y si sale Bellido cae todo el gabinete, tendrían que darle un nuevo gabinete. Por eso digo, señor presidente, no gaste pólvora en gallinazos. De una vez renueve el gabinete para evitar un paso tormentoso por el Congreso para que dentro de 2 o 3 semanas se lo estén bajando de todas maneras. Entonces, tiene que haber, yo creía que el presidente había recapacitado en ese sentido, confiado que lo hubiera hecho, pero este tuit de Bermejo parece haber cambiado por ahora las cosas, pero eso no es sostenible, porque este gabinete no es sostenible. No se puede empezar un gobierno con tal nivel de confrontación y provocación. Eso es lo que deberían repensar. Hay una parte de sus declaraciones, cuando yo le pregunto sobre la vacancia, usted me dice que ustedes como demócratas, los apristas, no están impulsando eso porque no hay los votos.
Sin embargo, sí hay parte de la ultraderecha, como dicen, Perú Libre, que sí quieren eso, que están haciendo todo lo posible, están generando todo el escenario para la vacancia de Pedro Castillo. ¿Usted cree que hay grupos radicales, así como hay radicales hacia la izquierda, hay grupos radicales de ultraderecha que quieren sacar de Palacio de Gobierno a Pedro Castillo? Fíjese, yo creo que en todo el espectro democrático puede haber gente que tiene posiciones más radicales que otras. Todas para mí respetables, pero hay que explicarles, hay que explicarles. No se trata de una vacancia a la fuerza, se trata de una vacancia en el marco constitucional, ¿no es cierto? O lo vacan porque tienen los votos, o renuncia porque consideren viable el gobierno, ¿no? Esas son las dos rutas. Es lo que pasó con PPK. Con PPK no lo pudieron vacar con los votos y él terminó renunciando, ¿recuerdan? Entonces, eso es. Hay formas siempre, y si resulta vacado el presidente por renuncia o por lo que fuere, tiene que seguir el tracto constitucional, ¿no? La vicepresidenta, y si la vicepresidenta cae, asume la presidenta del Congreso que tiene que convocar a nuevas elecciones. Ese es el procedimiento que hemos usado cuando cayó Fujimori, cuando cayó el mismo PPK y cuando cayó Vizcarra. Así es que ya el Perú tiene una experiencia en ese tipo de manejo de crisis, los cuales la comunidad internacional está muy atenta a la salida que se encuentre, siempre sea dentro del marco constitucional. Ustedes, una última consulta, ¿van a seguir saliendo a las calles y porque esto no contribuye a la inestabilidad? Porque dentro de los grupos hay los que gritan vacancia. Entonces, ¿esto no contribuye a generar más zozobra en el país, que es lo que menos se necesita? Sí, claro, pero ¿dónde está la causa del tema, no? En el gabinete. Si hay grupos que reclaman vacancia y todo, es porque ven con desesperación que hay gente vinculada al terrorismo, está el ministro de Trabajo, el propio primer ministro y otros, ¿no? ¿Cómo los van a aceptar? ¿Cómo? Ya llega el 12 de septiembre prontamente, la captura de Vilmer Guzmán, y todo el mundo va a recordar ahí los muertos y los asesinatos por todo el Perú. ¿Cómo pueden aceptar que aquellos que eran perseguidos por la DIRCOTE, hoy día ellos persiguen a la DIRCOTE, una cosa del mundo al revés, ¿no? Entonces, esa es la explicación por la cual hay sectores que son más exigentes en peticiones, porque ven con impotencia que estos quieren destruir el país y nos quieren llevar a ser otra Venezuela, y eso no lo podemos aceptar. ¿Le parece una cobardía que Cerrón meta a su hijo en un tuit y en realidad, como usted me ha dicho, son familia y cada uno tiene sus ideas políticas? Claro, por supuesto. Lo de Cerrón no solamente es una cobardía, ¿no? Sino que es un sujeto que ataca, insulta. Usted no ha visto cómo insultó a Aya Torre, por ejemplo, ¿no? De la peor manera, la memoria de Aya Torre, ya pensando desde el punto de vista de la prensa. Es una cosa imperdonable. ¿Por qué? Porque es un comunista extremista, ¿no? Que no tiene ningún reparo en estar vinculado con los jefes Palomino, el Brian. O sea, ¿cómo ese sujeto que puedes tratar, que puedes conversar, ¿no? Más bien le hace mucho daño al Perú, y yo creo que ha mostrado un nivel de intolerancia increíble, ¿no? Las movilizaciones son movilizaciones que las hacen los partidos, los colectivos, los ciudadanos, en fin. No hay un liderazgo, yo no puedo aceptar esa denominación que él me pone, ¿no? Pero sí quiero decirle que vamos a seguir y vamos a estar el jueves en el Congreso y diversos días vamos a seguir, ya les haremos llegar las fechas en que están previstas las movilizaciones, porque no podemos aceptar que esta gente pretenda pues apropiarse del Perú para convertirlo no solamente en su chacra de explotación económica, sino también en un país pobre. Si es que el país rico que ellos dicen que es, lo quieren convertir en el país pobre, como es Venezuela hoy.